Hola, una vez más, le estamos bendiciendo, queremos bendecirle con esta clase de mapas mentales con la ayuda y el favor del Señor, que gratuitamente les estamos compartiendo con ánimo de bendecir sus vidas y que puedan ser edificados, pues guardando rápidamente a modo de mapa mental estos estudios. Bueno, mi nombre es Mars, mi esposa Sonia, estamos aquí para, como digo, compartirles el libro de Malaquías. Este es el último libro del Antiguo Testamento, el número 39. El título que podemos ponerle a este libro es Las acusaciones de Dios contra el judaísmo post-exílico, después del exilio. Tiene 39, este es el libro 39 y es o entra dentro de lo que son los profetas menores. Profetas menores. Muy bien, y con esto concluimos, como digo, el Antiguo Testamento, el libro de Malaquías. ¿Quién lo escribió? Bueno, el autor o la autoría de este libro es atribuida también a este profeta llamado Malaquías. Malaquías. El significado de de este nombre, Malaquías, es mensajero de Jehová. Fíjate qué hermoso, mensajero de Jehová. Ojalá que todos nos llamemos espiritualmente o hablando así, pues mensajeros de Jehová, Malaquías, en el nombre de Jesús. Consta de 4 capítulos solamente, pero también, como digo, cada libro de la Escritura es profundo y de mucha bendición. ¿Quién fue Malaquías? ¿Quién fue este profeta menor, este siervo del Señor? Fue un contemporáneo también de Esdras y Nehemías, de estos dos profetas que ya lo hemos tocado. Y esto fue en el periodo posterior al exilio del pueblo judío, cuando fueron liberados de Babilonia, en el que los muros de Jerusalén ya habían sido destruidos. Y en ese tiempo, pues, Esdras Nehemías llama a la reconstrucción del templo y de los muros de Jerusalén. Y este es contemporáneo también, este hombre, este profeta. También fue un judío devoto de Judá, en Judá, en el pueblo de Judá, y sus firmes convicciones la vamos a tocar acerca de lo que era o ver su ética y sus principios en cuanto a Dios. Primero, tener un principio de fidelidad al pacto o del pacto, y ahí vemos los capítulos, fiel al pacto que Dios hizo con su pueblo. Estaba conviccionado en contra del culto hipócrita y superficial, es decir, que atacaba todo lo que era servir a Dios de una manera hipócritamente y superficial. También estaba en contra de la idolatría, y ahí pongo los capítulos por si quieres estudiarlo profundamente. También estaba en contra del divorcio, estaba conviccionado también de que el robo a Dios de los diezmos y las ofrendas, eso traería muchos problemas, en Malaquías capítulo 3 lo vemos. Indican que era un hombre de integridad por todo lo que aquí vemos, y era un hombre estricto e intensa devoción a Dios. Era un hombre de principios fuertes, este profeta Malaquías. Y estamos hablando que este libro fue escrito más o menos, o este periodo fue en el año 430 al 420, más o menos, antes de Cristo. Y esta es un poco las características de este profeta menor. Malaquías exhorta al pueblo precisamente que recuerden las leyes de Moisés. Es un tema principal que él va a tocar acerca de que nunca se olviden de la ley de Moisés. Y él recuerda que hay que estudiarlo, que hay que leerlas, que hay que llevarlas en el corazón, y es una de las formas donde él se centra para que el pueblo de Israel vuelva a las leyes del antiguo pacto. El momento, las circunstancias históricas en ese momento, aproximadamente 100 años después de ese exilio y que regresan el remanente a Judá, a Israel, pues vamos a ver algunas características. Primero, se había reconstruido el templo y restaurado los sacrificios y las fiestas. Entonces,
Es decir, que Israel empieza nuevamente a retornar como nación cuando ellos vuelven de ese exilio, que se repatrian nuevamente y establecen, pues, lo primero, las cosas de Dios. Segundo, Esdras, como hemos dicho, había vuelto a introducir un conocimiento general de las escrituras, o en este caso de la ley de Moisés, de las leyes que Dios le dio a Moisés. Tercero, en el momento histórico que estamos hablando, los sacerdotes y el pueblo se habían corrompido y se habían descarriado, y él tiene también que de alguna manera, pues, hablar en contra de todo esto. Cuarto, el pacto del matrimonio se violaba, pues los hombres se divorciaban de sus esposas hebreas para casarse con mujeres paganas que no eran del pueblo de Israel y probablemente más jóvenes, se cree, y más bonitas. Y esto lo vemos en estos capítulos y también en Nehemías 13, 23 al 28. Y cinco, el clima espiritual que vivía y el descuido se parecen mucho a nuestros temas, a nuestra circunstancia, a nuestra situación, que también vivió en aquel momento, pues, el libro de Nehemías. Entonces, se casaban y se daban en casamiento. Esto es algo también que vivimos nosotros. Entonces, son cosas que el momento histórico, que la circunstancia que rodeaba este profeta de Malaquías, eran de algún resumen estas cinco características. El resumen del libro lo vamos a dividir de esta forma. El Señor reprende en el capítulo 1 al pueblo por su desobediencia, se alejan de Dios. Malaquías capítulo 2, el Señor castiga a los sacerdotes por no guardar el pacto que Jehová tenía con ellos. Son los sacerdotes que violan eso. Malaquías 3, el Mesías juzgará a los impíos en lo que él habla, en lo que él enseña, en lo que él muestra, de que algún día Dios, Jesús, o en este caso el Mesías, juzgará a todos los impíos o las malas personas. Y cuarto, capítulo 4, el remanente fiel será salvo. Entonces, todo esto, pues, es lo que él va a tocar. Y es importante que seamos parte de ese remanente también, de esos elegidos de parte de Dios. Para ellos tenemos que agradar al Señor para que podamos ser salvos. Y hasta aquí, pues, es el pequeño... Bueno, no, perdón, hay una frase interesante que sí se me olvidaba, que yo quiero recordar en este breve libro, y que se repite 24 veces como algo muy importante que quiero resaltar, y es Jehová de los ejércitos. Es una palabra muy bonita y es una frase interesante, Jehová de los ejércitos, como dándole autoridad de que Dios es la máxima autoridad, Dios es el que está arriba y es el que pondrá todas las cosas en su sitio. Y 24 veces en 4 capítulos es hablado este verso, ¿no?, de Jehová de los ejércitos. Los imperios que marcaron Israel, quiero resumirlo también, ya como terminación de este Antiguo Testamento, para que se te quede todo ataques que han tenido el pueblo judío, el pueblo hebreo, todos estos exilios que han tomado, imperios que tomaron al pueblo de Israel, los quiero resumir en esta pequeña diapositiva, que han sido, pues, Egipto en el Éxodo, Asiria, como en la caída del norte, Babilonia, exilio del Judá, como estábamos viendo hoy, Persia también, y Roma, que esto era más bien en los tiempos de Jesús, que lo veremos un poquito más adelante. Son los 5 imperios que, pues, han asolado o asolaron, en este caso hablando del pasado, pues al pueblo hebreo, al pueblo judío. Hoy, por supuesto, hay otros imperios que más o menos están metidos aquí, ¿no?, dentro de lo que es estas zonas, pero con otros nombres, que bueno, que esto es algo un poquito más que tocaríamos en otros estudios. El detalle clave, que es que cada imperio marca una etapa distinta. No todo ocurrió en el mismo tiempo, sino que al revés, la historia bíblica tiene su orden. Cada uno de estos reyes y de cada imperio, pues,
tenía su propia presión, su propia circunstancia, tenía sus propios profetas, sus propias o palabras específicas de Dios para ese pueblo, como digo. Entonces es interesante pues estudiar las Escrituras, el Antiguo Testamento, para que también podamos entender el Nuevo. Bueno, Malaquías, para terminar, es el último profeta del Antiguo Testamento y luego va seguido de 400 años de silencio, sin una voz profética sobresaliente en Israel. 400 años de silencio. Esa larga ausencia de un profeta en el pueblo de Israel fue destacado por causa de este gran hombre que aparece en el Nuevo Testamento, que se llama Juan el Bautista, a quien Malaquías también profetizó que precedería al Mesías como mensajero, y esto lo cita Malaquías capítulo 3, verso 1. Y durante 400 años el pueblo de Israel no tuvo un profeta, no tuvo una profecía, no tuvo palabra de Dios, hasta que entra Juan el Bautista, el que iba a abrir el camino al Señor. Y que el mismo Jesús dijo, dentro de los profetas no ha habido un profeta más grande que Juan el Bautista. Pues muy bien, ahora sí, hermanos, amigos, y aquellos que nos siguen, les bendecimos en el nombre de Jesús. Esperamos que haya sido de mucha bendición y gracias por seguirnos. Nos vemos pues próximamente empezando el Nuevo Testamento. Mucha bendición y gracias por todo.